Seguimos aquí desde el piso. Gracias. Y ahora con Laura Sommer, en un tema que en algún punto tiene alguna cercanía con lo que estamos hablando, Laura. Sí, claro. Hoy, bueno, tenemos un chequeo que lo vamos a ver en un rato, pero primero vamos a empezar a propósito de la denuncia del Delma Fandín y de la denuncia por violación contra el actor Juan D'Artés. Fuimos, como hacemos el chequeado de los datos, a ver qué teníamos de datos oficiales sobre efectivamente cuántas mujeres denuncian violaciones en la Argentina. La primera sorpresa es que el último dato, que es el dato de 2017, nos muestra que se denuncian en el país 11 violaciones por día, un promedio de 11 ataques por día, y eso implica un aumento respecto al año anterior. Y cuando uno mira el Código Penal, no solo uno tiene denuncias de violación, sino también de otros tipos de abusos o de intentos de violación que no logran consumarse porque la víctima logra zafarse del agresor. En esos casos hay un promedio de 31 denuncias por día. A ver, tenemos 11 de violación y 31 de otro tipo de abusos de contenido sexual. Exacto. El Código Penal lo llama delitos contra la integridad sexual. Vos decís, tenemos estos números que pueden parecer para algunos muchos, para otros pocos. Lo importante es saber, según la Organización Mundial de la Salud, en los países de Occidente, solo el 5% de las víctimas, denuncia los casos de violación o de abusos sexuales. ¿Por qué es importante el tema? Porque cada vez, y por qué arranqué hablando del tema o introduciendo el tema con Telma, porque cada vez que aparece... Estaríamos hablando, Laura, en esto, si proyectáramos esta cifra, si el delito oculto, que no se denuncia, porque además tiene todas las connotaciones y sabemos todas las dificultades Exacto. que tiene denunciar, y lo hemos estado escuchando estos días, estaríamos hablando de unos 200 casos diarios. Esta sería la proyección. Claro, o sea, los datos que nos muestran es en la policía y tanto en las fuerzas federales como en las fuerzas provinciales en la Argentina, el último año, en 2017, crecieron la cantidad de denuncias, pero son un promedio de 11 violaciones diarias y 31 abusos o intentos de violación diarios. Pero si tomamos el informe de la Organización Mundial de la Salud, dice que solo el 5% de las víctimas adultas recurren a las autoridades para hacer la denuncia. El resto se la calla. Entonces, mucho tiene que ver en esto que sean una buena porción de los casos intrafamiliares, que haya menores. Exactamente. Todo lo que vos estás mencionando influye. También influye el miedo a que no le crean. A que no la crean o a que en una comisaría no haya una policía mujer. Esto fue mejorando en los últimos años, pero a veces una víctima, que en general son mujeres, no tiene la posibilidad de hacer una denuncia o no tenía en el pasado la posibilidad de hacerle una denuncia a una mujer. ¿Han mejorado las condiciones sociales, pero también institucionales, o las sociales sí, porque esta visibilización, esta aceptación de esta realidad tremenda, pero las institucionales han mejorado para que haya más denuncia? Bueno, yo mentiría si te contestara como chequeado sobre eso, porque no hicimos un análisis lo suficientemente exhaustivo para asegurar si han mejorado. Hubo varias normas que se tomaron, existen oficinas de la víctima de estos delitos en distintas policías, pero puede ser que una víctima me esté escuchando y diga, en mi provincia o en mi ciudad eso no existe, eso solo está en la ley, pero en la práctica no está. En este caso lo que puedo decirte es que cada vez que aparece en la opinión pública un caso, o incluso lo vimos cuando el movimiento Ni Una Menos empezó en junio de 2015, aumentan las denuncias. Aumentan y entonces por ahí, en vez de ser el 5%, serán ese año el 7%, quizá el 10%, pero según los que saben de esto, siguen siendo menor cantidad los casos de los que nos enteramos que los casos que permanecen en silencio. ¿Podemos decir si aumentan las denuncias o aumentan también los casos? Digo, ¿qué es lo que...? Lo que los datos nos permiten decir, gracias por la pregunta, es siempre importante eso, lo que los datos nos permiten decir es que aumentan las denuncias. Y la primera lectura, por ahí la lectura
más, si querés, emocional, dice, bueno, el Estado empeoró porque aumentaron las denuncias. En este tipo de delitos, dado que la gran mayoría de los hechos que ocurren permanecen en silencio, en general un aumento o cierto aumento de las denuncias no prueba necesariamente que el Estado no está funcionando, sino que hay algo que en las víctimas, a veces es las cuestiones sociales, otras es identificarse con una persona famosa, como por ahí ocurre en este caso, otra es que confía algo más en esas policías porque tienen alguna, en el caso de las mujeres, policías mujeres que les reciben la denuncia. Y como decíamos antes, este es uno de los delitos donde la cifra oculta es mayor por todas las condiciones y además porque es un delito de acción privada. Exactamente. Que no puede intervenir el Estado de oficio. Claro, para explicarle a los no abogados, porque en este caso vos y yo tenemos esa buena o mala suerte de ser abogados, los delitos... Yo solo estudié, por las dudas. Los delitos, como dice Claudio, los delitos contra la integridad sexual lo llama o son el tipo de delitos de acción privada, que quiere decir que solo empieza y se pone en funcionamiento el aparato de investigación del Estado si la víctima voluntariamente recurre a tocar una puerta y decir, esto me pasó a mí, pido que se investigue. La víctima sola también puede ser el adulto responsable. El adulto responsable, exacto. Digámoslo para que exacto, en el caso de menores. En un caso de menores, no es que solo... No solo la víctima, también el representante. Exactamente. Pero la aclaración, una vez que la víctima hace esa denuncia, esta es la diferencia entre los delitos de acción privada y los de instancia privada, por la gravedad del delito, el Estado ya se apropia esa denuncia y la continúa. Exactamente, ¿sí? Y este es el punto que permite que esto empiece a visibilizarse, empiece a tener condenas. Porque este es el otro problema, que muchas veces la sociedad ve que la mujer hace la denuncia, en algunos casos no le cree, queda desamparada y además el victimario no es condenado. Exactamente, eso pasa. Otro investigador, prometo, en los próximos días, si el canal lo quiere, podríamos hacer foco en cantidad de condenas, no de denuncias. Traje una placa para que veamos, que si querés te invito a que miremos juntos, que lo que muestra es un pico, ¿no? Esta es una tasa, las tasas se sacan en... promedio. Claro, denuncias cada 100.000 habitantes. El pico que vemos en 2015 coincide... Es como se hace con la mayoría de los delitos. Sí, con la mayoría de los delitos. Como se hace con los homicidios. Exactamente, esto es una manera de medir los delitos, no es propia de la Argentina, es la universalmente aceptada. Lo que vemos es, en amarillo vemos las violaciones y en blanco vemos otros delitos contra la integridad sexual, pueden ser tentativas de violación, o sea, violaciones que no llegan a consumarse, o abusos deshonestos u otros tipos de delitos, o acoso, etc. Vemos entonces que el último año creció respecto del año anterior, en el caso de los abusos un 20%, en el caso de las violaciones un poco menos, y que el pico de los abusos lo vemos en el año en el que empezó la opinión pública, a partir del movimiento de Ni Una Menos, a problematizar y a hablar de estos asuntos. A tomar conciencia. Sí. Bueno, pasamos a otro ámbito y es un chequeado. Claro, tenemos habitualmente en la columna, hacemos chequeos, trajimos un chequeo de la gobernadora, María Eugenia Vidal, ahora dentro de un momento la escuchamos, a propósito de los fueros. Este año, a lo largo de hace varios meses ya, venimos hablando del tema de los fueros, de los funcionarios, de los legisladores. Protección de alguna manera para no ser perseguidos ante determinadas circunstancias. Exacto. El tema seguro está en discusión en la opinión pública argentina por varios funcionarios kirchneristas, pero sobre todo por la expresidenta, ahora senadora, Cristina Fernández de Kirchner. En los últimos días también apareció el tema de los fueros por Elisa Carrió, aliada de Cambiemos y del oficialismo, porque tuvo una acción civil en la que ella se amparó en los fueros y la justicia no se lo aceptó. La gobernadora no habló de Carrió, hablaba de Cristina. Si querés la escuchamos y después la chequeamos. Vamos. Yo no creo hoy que nadie tenga que tener fueros. Estamos en democracia, todos tenemos libertad de expresión, los gobernadores no tenemos fueros, los intendentes no tienen fueros, los concejales no tienen fueros, el presidente no tiene fueros. ¿Por qué los senadores y diputados tienen que tener fueros? Los gobernadores no tienen fueros. Bueno. La gobernadora, ¿tiene o no tiene fueros? Bueno,
haciéndole rápido, empezando casi por el final, el artículo 143 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. La provincia que está a cargo de la gobernadora María Eugenia Vidal establece que la gobernadora, en este caso, el vicegobernador, tienen los mismos fueros que los legisladores provinciales, y los legisladores provinciales, según la misma Constitución provincial, tienen exactamente los mismos fueros que los legisladores nacionales y provinciales. O sea que Vidal, lo use o no lo use, tiene los mismos fueros hoy día que Cristina Fernández de Kirchner, y eso es lo que establece la ley máxima de la provincia que gobierna. Constitución que fue renovada hace 30 años. No es que es la Constitución del siglo XIX. No. Así que, María Eugenia Vidal. Bueno, si querés, vamos al chequeómetro. Vamos al chequeómetro. Dale. El chequeómetro dice que es falso. También para los que escucharon, ella dice también que el presidente no tiene fueros. Es verdad que la Constitución no le da fueros al presidente, pero recordemos que en el 2000, cuando se modificó la ley de fueros dice que todos los funcionarios que para ser echados necesiten juicio político tienen los mismos fueros de arresto que tienen los legisladores. O sea que el presidente también tiene eso. Gracias, Laura. A vos. Y ahora nos vamos para contarles cómo va a quedar el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con Juan Pablo Zanotto. Sí, Claudio, porque se están realizando obras en varias etapas y lo que llama la atención de esta mega obra de renovación del aeropuerto de Ezeiza es el denominado Zeppelin, que es un